ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. El viernes al mediodía es el momento ideal para informarse, para entender lo que pasó en la semana y prepararse para lo que viene. En una realidad cada vez más compleja, información, análisis y opinión honesta. Dato sobre dato, con Daniel Santoro y José Luis Brea. Muy buenos días a toda la audiencia de Ecomedios. Arrancamos con otra emisión de Datos sobre Datos, con la ausencia de mi compañero José Luis Brea, que sigue con unas merecidas vacaciones, en un viernes con muchas extrañezas, ¿no? Extrañezas políticas judiciales. Primera extrañeza, los pilotos del helicóptero de la mansión de Pilar, estoy hablando de la causa de la corrupción en la AFA, los pilotos declararon ante el juez Aguinsky que no llevaron ninguna persona en 42 viajes que hicieron entre San Fernando y la Quinta Esta, ubicada en Villarrosa, Pilar, que eran vuelos de prueba, 42 vuelos de prueba a esta mansión de 17 millones de dólares que se le atribuye al tesorero de la AFA, Pablo Tobillino. Extraño. Otra extrañeza, el fiscal de la Cámara Federal de San Martín, también en la causa de la corrupción en la AFA, Alberto Gentile, no opinó a favor o en contra de que la causa la continúe en manos del juez Aguinsky o vaya a las manos del juez de Zárate Campana, González Charva, y dijo que había que esperar que termine la feria judicial para decidir este tema. De esta forma, sin definirse, le tiró la pelota al juez Juan Pablo Salas, que está de turno y que tendrá que decidir qué hacer con esta maniobra de la defensa de los imputados, que son los supuestos testaferros de Tobillino, Luciano Pantano y su madre jubilada, que aparecen como dueños de esta fastuosa mansión de 17 millones de dólares. Y también es una extrañeza que este mismo Pantano haya conseguido la certificación de origen de fondos para comprarse un Porsche, nada más y nada menos que de 500 millones de pesos trucho, para poder hacer la operación y que quede este Porsche entre esos 54 autos de colección y motos que usted vio cómo los secuestraban de la villa, de la mansión de Pilar. Así que estas extrañezas muestran el apoyo político y judicial de algunos sectores que tienen Tobillino y Chiqui Tapia, incluso en una causa penal como esta. Pero no los distraigo más porque hoy tenemos un tema para ir a fondo con dos cuestiones claves. Una es el traslado, por fin el traslado, de la cárcel de Villa Devoto, y otro es la propuesta por decreto del gobierno de Javier Milei de modificar la CIDE. Pero antes, vamos a una tanda y volvemos con Datos sobre Datos. Auspicia Datos sobre Datos. Los laboratorios argentinos contamos con profesionales altamente calificados que garantizan los más altos estándares para que cada medicamento que llegue a tus manos sea el mejor. Gracias a que contamos con una industria de larga trayectoria y nuestro país cuenta con marcas que son sinónimo de calidad, seguridad y eficacia, sabes que podés contar con nosotros, como lo has hecho siempre. Silfa, los laboratorios argentinos. Industria estratégica. ¿Abrir una dietética en una cuadra donde ya hay 3? No está mal. ¿Pagar una cena en cuotas? Es bueno. ¿Anotarte en un curso de cerámica solo por la story? No niego ni afirmo. ¿Un plan de salud? Ahí sí la pienso. Uno que tenga sesiones de psicología sin tope, que me pueda atender online y que tenga asistencia al viajero. Eso. Llegó Flux, una buena decisión para no preocuparte por todas las demás. Flux, el nuevo plan joven de OSDE.
Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Agentes del Seguro 400-800. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6.408.1. Tarifa SOS de Comunicas del 0810-555-6733. Nuestra web contacto@osde.com.ar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. You're always on the run now, running
Bueno, siguiendo con las extrañezas, también es extraño que ningún club de la AFA, de la Asociación del Fútbol Argentino, haya hecho un reclamo en esta causa por corrupción en la AFA, donde están investigados Tapia y Tobillino. Estamos hablando, para que usted tenga una idea, de 300 millones de dólares que se ganaron en el exterior por la imagen de la selección argentina de Messi, por la venta de camisetas, por el uso del nombre en las apuestas online, de los cuales 42 millones fueron derivados a empresas fantasmas que no se sabe quién lo cobró. En los balances de la AFA hasta el año 2024 no hay ningún ingreso, no hay ningún señalamiento que esa plata haya ingresado como correspondía a la AFA. Como dice Guillermo Tofoni, que es uno de los denunciantes, un empresario futbolístico, en ninguna otra asociación de fútbol en el mundo tiene un agente recaudador, un agente de cobro en el exterior. Entonces, extraña mucho que la AFA no haya incorporado eso, a menos que lo haya hecho en el último balance del año pasado, pero también extrañamente no lo presentó ante la Inspección General de Justicia de la Nación, sino que lo presentó ante la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires, bajo, obviamente, el ala política de Axel Kicillof, así que eso también, esa extrañeza, queda con un interrogante, pero este silencio de la oposición, incluso el apoyo de parte de Kicillof y de el intendente de Ezeiza, Granados, el jefe de gabinete de Kicillof, Bianco, a Chiqui Tapia, diciendo que yo no estoy imputado, cuando ya está imputado él en una de las 4 causas judiciales que tiene abierta, que es la causa por la retención indebida de los aportes jubilatorios de los empleados de la AFA y de otros clubes. Todo esto porque en el año 2021, sorpresivamente, extrañamente podríamos decir, le cancelan el contrato a Guillermo Tofoni para la organización de partidos de amistosos de la selección, y se lo dan ¿a quién? Se lo dan a Javier Faroni. Javier Faroni, un empresario del espectáculo, que fue diputado provincial por el Frente Renovador de Sergio Massa, aparece de pronto intermediando entre estos 300 millones de dólares y la AFA. Si ustedes me dicen, bueno, había que existir el cepo cambiario, había que pagarle a los jugadores en dólares, bueno, se podría haber habilitado una cuenta de la AFA en Uruguay, siempre bajo control, haber esperado que los tiempos cambien y después depositarla, girarla como corresponde a la AFA. Pero nos encontramos con este personaje Tobillino, que es el que maneja la AFA, con una docena de empresas que son como una matrioshka, ¿vio? Esas que se meten una dentro de la otra para esconder realmente quién es el verdadero dueño de la mansión de Pilar, valuada en 17 millones de dólares, y quién es el verdadero dueño de esos autos que hablábamos al principio, valuados en 3 millones de dólares. Así que muy extraño lo que está pasando. Vamos entonces a un pequeño cambio y arrancamos con el primer entrevistado del día. Seguimos en Dato sobre Dato con Daniel Santoro y José Luis Brea. Bueno, estamos ahora, tenemos en línea a Ariel Cejas Meliare, procurador penitenciario adjunto de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Buenos días, doctor. Daniel Santoro le habla, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal, Daniel? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, usted tiene la misión de controlar que los presos cumplan con su condena en una misión justa, sus condiciones de salud, sus condiciones de detención y demás. Y esta semana el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri,
anunció por fin, después de casi 5 años o más, el traslado de la cárcel de Devoto a Marcos Paz. ¿Cuál es la posición de la Procuración frente a este anuncio, doctor? Bueno, la verdad lo vemos bien en el sentido de que hace mucho tiempo que la Procuración viene monitoreando y cuestionando, ¿no?, las condiciones edilicias de la cárcel de Devoto, que por supuesto en la mayoría de los lugares es obsoleta. Esto está planteado en un habeas corpus de hace bastante tiempo, en el juego del doctor Rafecas, quien determinó que el cupo que debía tener por las condiciones edilicias de Devoto era de 800 personas. Hoy tenemos 1.500 personas. 1.500. Está exactamente, o sea que es la mitad de lo que debería tener conforme el cupo que el juez determinó, obviamente luego de distintas pericias, ¿no? Esto se debe a que en las condiciones de detención, los lugares de detención están por demás deteriorados, y hace que era urgente, ordenó por supuesto también una serie de medidas para restablecer ciertos lugares, pero bueno, como pasa siempre en Devoto, también por la cuestión fíjese que es de 1927, entonces son permanentes parches, digamos, que se hacen porque se va arreglando un lugar y se rompe otro, y así sucesivamente. Así que la capacidad del nuevo complejo no solo abarcaría la ciudad, el complejo de Devoto, sino también que debería contemplar la posibilidad de alojar a los detenidos que se encuentran en las comisarías, en las alcaldías de la Ciudad de Buenos Aires. Sobre ese punto quería preguntarle. Mucho peor todavía. Claro, eso me parece muy, muy importante. O sea, primero recordemos a la audiencia que Devoto en el 2020, durante la pandemia, estalló un motín de reclamos, y después el gobierno de Alberto Fernández suspendió los fondos a la ciudad para construcción por ese tema del retraso. Pero también hemos visto en los últimos meses que se escapaban algunos detenidos con o sin condena, que están alojados en condiciones realmente muy malas en las comisarías. ¿Cuánto es el número que llega de personas que ahora estén detenidas en las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires? Hoy hay 2.300, ha llegado a más de 2.500. Pero 2.300 personas, es decir, casi el complejo más del complejo de Marcos Paz. Con lo cual va a seguir el problema, por supuesto, porque la capacidad de lo que quedaría, creo que alrededor de 700 personas son la capacidad del complejo que restaría, no va a alcanzar para las comisarías, pero hay situaciones muy, muy, muy graves. Por ejemplo, hay 400 detenidos condenados en comisarías y alcaldías, lo cual es totalmente inadmisible. Y fíjese que hay lugares de detención de comisarías que no tienen luz natural, no tienen baño, no tienen hagamos agua un número, perdón. Situación. Hagamos un número. La nueva cárcel que se va a hacer en Marcos Paz para la Ciudad de Buenos Aires tiene una capacidad de 2.240. Y usted me dice... Exactamente. Y usted me dice que hay 1.500 en Villa Devoto que van a ir allá, y además hay 2.300 en las comisarías, ¿no? Es decir, entonces que tenemos... Exacto, en comisarías y alcaldías de la ciudad. Claro, entonces tenemos 2.800 presos, para que, como dice usted, van a quedar 700 presos. ¿Dónde los van a alojar? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Van a seguir en estas condiciones? ¿Tienen alguna idea? Entiendo que van a seguir en esas condiciones, que también esto está advertido no solo por la Procuración, sino también por otros organismos en habeas corpus en la Ciudad de Buenos Aires, que también se está trabajando. Esta es una posible solución, pero no alcanza.
recientemente se sancionó la ley de- de- para trabajar un servicio penitenciario de la ciudad, es urgente, una ley de ejecución para la ciudad de Buenos Aires, y lo que hay que hacer, bueno, hay dos cuestiones, o una política de construcción de cárceles, o también una política de discusión de política criminal, pero esas son dos situaciones diferentes. Eh, Cárceles hay, yo diría que sobran cárceles. Solamente en el servicio penitenciario hay 38 cárceles. En la provincia de Buenos Aires hay más de 50 cárceles. Digamos, cárceles hay, lo que hay que administrarlas y por supuesto, ¿no? Que contemplen lugares dignos de detención, nada más. Eh, Estamos hablando con el procurador penitenciario adjunto de la Procuración Penitenciaria de la Nación. ¿Y qué opina la Procuración de la posibilidad de construir cárceles provisorias en contenedores, ¿no? Ya hablábamos recién de que va a haber 700 personas que no van a tener lugar en Marcos Paz si se cumple con la fecha de hacer el traslado en el primer semestre de este año. Sí, ¿sabes lo que pasa, Daniel? Que ya lo hemos visto, el tema de los contenedores, y se dice que es una medida provisoria, pero después termina siendo una medida permanente. Ahora hay construcciones modernas, rápidas, que no es necesario los contenedores, sin ir más lejos. Por ejemplo, la alcaldía de Lugano, sé que está construida sobre casi digo la vereda, pero para que se entienda que no hay un perímetro enorme como una unidad. Dentro de las unidades se puede contemplar la construcción de estos modulares, que son construcciones modernas, que está dentro del perímetro de seguridad, ¿no? La verdad que los contenedores son lugares donde falta el aire, falta un montón de cuestiones que después hacen ¿no? a que se planteen una serie de habeas corpus que se hacen interminables. Y en la construcción de modulares es rápida también, y yo creo que es una posible solución. La reitero, siempre que estemos hablando de construcción, si vamos a discutir qué son todos los delitos que estamos encerrando, ya es otra discusión. Ahí encontraríamos algunos lugares más de detención, o también hay muchísima gente, más de entre 1.500 y 2.000 personas que están en condiciones de libertad asistida, libertad condicional, están pasados a la libertad condicional, libertad asistida, que podrían, o penas muy cortas, que se podría contemplar también la posibilidad de arrestos domiciliarios, que dejarían plazas para aquellas personas que tienen condenas más gravosas o que están con condenas y están en condiciones de detención, como las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires, que están condenados en esas condiciones. Ariel, ¿hay suficientes pulseras electrónicas, tobilleras electrónicas como para tomar ese tipo de medidas? Veíamos esta semana a un preso en la playa de Mar del Plata con una pulsera que parecía, con una tobillera que no funcionaba mucho porque estaba tomando sol, ¿no? ¿Hay suficientes dispositivos de este tipo en manos del gobierno nacional, del Servicio Penitenciario Federal? Bueno, es suficiente. Lo que pasa es que tiene que haber control. No es que a veces lo que fallan son los controles, no el recurso. Y hay delitos también que no es necesaria la pulsera, sino un control. Digamos, la ley no establece que tiene que sí o sí ser por pulsera. Hay delitos de días, de 60 días, digamos, de condenas por pocas, que no requeriría todo ese recurso que se destina, porque la pulsera es cara. Ese recurso que se destina se podría modificar y dar ese recurso a quien sí realmente tiene algún delito o alguna situación un poco más complicada, que permite que tenga así pulsera electrónica.
Bueno, Ariel Cejas Meliare, procurador penitenciario adjunto de la Procuración Penitenciaria de la Nación, muchas gracias por la entrevista. Seguimos en contacto por lo que veo que el problema va a seguir según su diagnóstico. Muchas gracias y muy buenos días. No, gracias a vos, Daniel. Hasta luego. Bueno, vamos entonces a una tanda publicitaria y continuamos con Datos sobre Datos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Claves y secretos del mundo de los negocios. Tendencias, novedades, ideas. Belén Fernández con toda la información en Datos sobre Datos. Bueno, ¿cómo te va, Belén? Ahí te tenemos ya en Zoom. Ahí me ves. ¿Cómo andás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, muy bien. Veo que vos también se ve muy sonriente, así que tu bebé debe estar... Siempre con una sonrisa. Siempre con una sonrisa. Eso me parece muy bien, que hay que ser optimista. Pero decime, los brokers de la Ciudad de Buenos Aires, ¿tienen una sonrisa? ¿Están preocupados, tristes? ¿Qué información tenés? Es una buena pregunta. La verdad es que lo que fue el año pasado para el mercado inmobiliario fue un buen año. Se hicieron un buen número de operaciones, más o menos entre 5.000 y 6.000 operaciones por mes solamente en la ciudad de Buenos Aires. Y fue un buen año también porque tuvimos la importancia de los créditos hipotecarios, ¿no? Que aparecieron en 2024, que estuvieron presentes durante todo el año pasado, pero que en algún punto se fueron apagando con el correr de los meses porque la tasa de interés, esto que venimos contando, cada vez era más alta y el acceso al crédito era cada vez más difícil. Bueno, ¿cuál es la radiografía hoy, no? Con el 2025 ya terminado, apuntando a un 2026 en donde no tenemos elecciones, no es un año electoral, eso es clave para un mercado que se maneja en dólares y que obviamente el dólar se mueve mucho con todos los cambios políticos que puede haber en el país. Bueno, lo primero que te quiero contar es que tenemos más de 77.000 propiedades en ventas solamente en la ciudad de Buenos Aires. Esto es un promedio de casi 7 casas o departamentos en venta por manzana. Eso es mucho, es decir, ¿no? el stock es grandísimo. Yo Tenemos que soy muchísima oferta de departamentos en venta. Y seguramente, Daniel, vos decís, ¿cómo puede ser? Me estás diciendo que venimos de un buen año, que el mercado se movió bien, que tuvimos entre 5.000 y 6.000 operaciones por mes solamente en la ciudad y estás hablando de un stock altísimo. Bueno, la explicación tiene que ver con esto, ¿no? De que como muchos propietarios empezaron a ver que había movimiento, que el mercado empezaba a moverse, que uno ponía una propiedad en venta y quizás después de 3, 4 meses lograba venderse, muchos de los que tenían esas propiedades esperando el momento las volcaron a la venta. Entonces eso hizo que el stock creciera un 10% comparado al año anterior. Es decir, que el 2025 tuvimos un stock de 10% más alto que en 2024. ¿Y qué pasó con los créditos? Esto que contaba yo un poquito al principio, ¿no? Teníamos una tasa cuando se lanzaron del más o menos 4 o 5%. Hoy las tasas de los créditos en promedio son de más del 10%. Solamente tenemos al Banco Nación, que tiene una tasa del 6% anual, y después el resto llegan hasta el 17% anual. Esto que hace que muy poquita gente pueda acceder al crédito. Entonces vos tenés un mercado que se está moviendo, que es cierto que tiene movimiento, pero que no se está moviendo al ritmo que quizás se esperaba cuando se lanzaron los créditos. Y un montón de gente que dijo, bueno, voy a volcar hoy el departamento que tenía hace, no sé, 3 años en alquiler, me lo voy a sacar del alquiler, lo voy a vender. Eso hizo que el stock creciera y que la demanda esté bastante concentrada siempre en los mismos, que por ahora no superamos esos 5.000, 6.000 operaciones, transacciones por mes.
Hay que ver qué va a pasar con los créditos. Justamente esta semana el Banco Nación salió a hablar de créditos 100% digitales, que vos podés hacer todo de forma online, con esta tasa del 6%, que es atractiva. Cuando decimos la tasa del 6%, es la tasa del 6% más los UVAs. Es decir, el banco te da UVAs, que una forma de actualizar esa cuota todos los meses, que se actualiza con un índice que se mide a través de la inflación y los sueldos, más el 6%. Entonces, bueno, ese poder adquisitivo que tiene una determinada cantidad de gente para acceder a los créditos es pequeño. Hay que ver qué pasa, si los bancos empiezan a ofrecer tasas un poco más interesantes, si empieza también, hay un tema que estamos teniendo que tiene que ver con todo lo que son las propiedades, digamos, privadas, todos los desarrollos nuevos, que hoy no se están vendiendo los desarrollos nuevos porque salen más caro un desarrollo a estrenar que un desarrollo usado. Bueno, hay que ver también qué pasa con este sector, ¿no? Con todos los desarrollos nuevos. No sé si me estás escuchando bien porque yo te veo totalmente quieto. Te escucho perfectamente. A mí también me llama la atención la cantidad de nuevos departamentos. Por las dudas. Claro, la cantidad de nuevos departamentos que se están construyendo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Y quién les los va a comprar? ¿No? Si vos me decís que hay 7.000 departamentos viejos que están puestos a la venta, la verdad que, no sé, yo creo que eso fue también producto porque parte de, durante el gobierno de Alberto Fernández, a las empresas multinacionales no le dejaban repatriar la plata, repatriar no sería el término, mandar la plata a sus casas madres, entonces lo que hicieron fue hacer inversiones, pero obviamente no hay una demanda como para satisfacer esos 7.000 departamentos viejos, más todos estos nuevos que no tengo idea, pero yo lo digo solamente como una apreciación a ojo de buen cubero que ve, sobre todo en Palermo, ¿no? Que no paran de construir nuevos edificios, ¿no? Bueno, ese dato que das como observador, como caminante, que caminás la calle, está muy bueno porque Palermo es el barrio que más oferta tiene. En promedio, Palermo tiene, o sea, esos 77.000 que yo te nombraba, 13.000 propiedades están solamente en Palermo. Y las que le siguen, que son Recoleta, Belgrano y Caballito, bajan a la mitad. O sea, Palermo concentra mucha de la oferta, por esto que decís, porque muchos de los desarrollos nuevos están en Palermo. Y lo que está pasando es que hoy un departamento a estrenar te sale más caro que un departamento usado por el costo de la construcción que está muy elevado. Entonces, ¿qué está pasando? Las desarrolladoras no están vendiendo, no logran deshacerse de las propiedades una vez que terminaron el edificio, si es que no lo vendieron en pozo, y ahí también están haciendo como toda una jugada de quizás poner precios un poquito por debajo de lo que debería, de lo que estaría el promedio del valor de la estrenar, para poder deshacerse de esas propiedades y hacerse de flujo de dinero y poder seguir construyendo, porque para las constructoras es así, o sea, necesitan flujo de plata en caja para poder volver a construir. Bueno, esto es lo que está pasando, tenemos mucha oferta, hay mucho o sea, para el que está saliendo a comprar es un buen momento, porque los precios, si bien subieron, no subieron tanto, habrán subido entre un 7 y un 8% en el último año, en dólares por supuesto, y tenés mucha oferta para poder elegir. Entonces, al haber oferta, eso hace que los precios estén más contenidos. Hay que ver qué pasa con todo esto que decís vos, con estos nuevos desarrollos que van a volcar nuevas propiedades a la venta, y estamos hablando solamente de la ciudad de Buenos Aires. Si abrimos un poquito más el paraguas y hablamos de la zona AMBA, ya el número podría ser muchísimo más alto. Así es. Bueno, Belén, te agradezco mucho estos datos sobre el mercado inmobiliario que tanto interesan, sobre todo a los jóvenes que todavía mantienen la esperanza y la expectativa de poder tener su casa propia. Muchas gracias, muy buenos días y que tengas muy buen fin de semana, Belén. Igualmente para ustedes, un beso grande. Hasta luego. Chao, chao. Vamos entonces a escuchar muy buena música antes de seguir con temas de política y judiciales. Fortunate ones and girls.
Todos los viernes a las 13, Dato sobre Dato, con Daniel Santoro y José Luis Brea, en Ecomedios. Nos podés escuchar en AM 1220 y ver por streaming en YouTube. Bueno, otro de los temas de la semana es el decreto de necesidad y urgencia que ayer el jefe de gabinete Manuel Ardoni envió al Congreso sobre las reformas, no solamente en la CIDE, sino en todo el sistema de inteligencia nacional, que no solamente ya hay desde la Unión Cívica Radical, la coalición cívica, del kirchnerismo, están buscando voltearlo en las dos cámaras del Congreso, como establece la ley, sino que se han hecho reclamos ante la justicia en lo contencioso administrativo federal, que dijo que por ahora no va a tratar el tema durante la feria judicial, así que la pelea en tribunales va a venir después de que termine el mes de enero. Ahora tenemos en línea a Miguel Ángel Toma, el ex titular de la CIDE y un especialista en temas de seguridad y defensa. Muy buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Cómo empezaste el año? Bien, muy bien. Aquí, como todos los argentinos, ayer sufriendo el apagón, estas olas de calor, sí. Pero bueno, y con mucho trabajo porque, bueno, siempre desde el punto de vista periodístico, en los meses de enero o asesinan a un fiscal o hay una crisis económica. Bueno, así que bueno, ahora estamos con el tema de la AFA, pero el segundo tema es el tema que es tu especialidad, Miguel Ángel, que es el servicio de inteligencia. Y lo que te voy a pedir primero es que nos explique las reformas y después te voy a pedir tu opinión. ¿Quién quiere introducir el gobierno con este DNU? ¿Cuáles son los cambios fundamentales? Mira, yo creo que este DNU es absolutamente inoportuno, antifuncional, erróneo. Primero porque genera una serie de modificaciones que desde el punto de vista técnico de la inteligencia son contraproducentes. Nosotros somos un país quebrado económicamente, no podemos reproducir el esquema de inteligencia que tiene Estados Unidos o Gran Bretaña, por ejemplo. Ellos tienen dividido la actividad externa y la actividad interna. El caso de la CIA en Estados Unidos, el caso del FBI, que trabaja en lo interno. El MI5, el MI6 británico también. La Argentina tiene que concentrar su sistema de inteligencia. En cambio, este decreto ha creado como 5 agencias coordinadas supuestamente por el jefe de la CIDE, pero que tienen, lo dice el decreto específicamente, autonomía funcional y técnica. Con lo cual, coordinar lo que cada uno de esos estamentos produce va a ser muy complejo y se requeriría además muchísimo dinero que el Estado hoy no tiene. Desde el punto de vista técnico, considero que es un error y que va a ir en contra de la eficiencia del sistema. Perdón, para explicar a la audiencia, luego, ¿no? Si me permitís una cosita. Porque acá estamos hablando, en la Argentina existe la CIDE, que es la inteligencia que depende directamente del presidente, la inteligencia militar para asuntos externos, que depende del ministro de Defensa, y la inteligencia de temas de seguridad, que es la que criminal. La inteligencia criminal es el nombre que maneja. Entonces, lo que quieren hacer es meter a todo esto en la misma bolsa, ¿eso se podría decir? No, lo que se hace es dividir la estructura. A ver, la ley 25.520 dice claramente, la CIDE es la cabeza del sistema de inteligencia y depende funcionalmente de ella la inteligencia militar y la inteligencia criminal, ¿sí? Consecuentemente hay una concentración del sistema en su cabeza, que es la CIDE. Ahora, cuando vos dentro de la CIDE creás un área específica, una agencia que se ocupa de las cuestiones externas, otra agencia que se ocupa de las internas, otra agencia que se ocupa de la ciberseguridad, otra que se ocupa de la contrainteligencia, te encontrás con que en lugar de concentrar, como dice la ley 25.520, estás diversificando, con lo cual vas a necesitar primero muchísima dinero presupuestario, porque obviamente esto va a generar mayor burocracia, lo cual no significa mayor eficiencia, al contrario. Y segundo,
vos sabés que cada vez que creás agencias de este tipo tienden a controlar su información y a no compartirla. Consecuentemente, esto atenta contra el objetivo final, que es tener mayor nivel de seguridad frente a determinadas amenazas. El mundo aprendió con los atentados a las Torres Gemelas del año 2001, esto de compartimentar, que el FBI no compartía la información con la CIA ni con el Consejo Nacional de Seguridad. Así que lo que está diciendo es realmente importante. No sé. Bueno, vos me preguntabas desde el punto de vista técnico, este decreto, por esto que acabo de decir, es inconsecuente, no sirve, yo creo que no va a ser eficiente, primer punto. Hay un segundo punto que me parece un absurdo, que es el redundar en determinadas cuestiones, que lo único que generan es un falso debate. Concretamente, poner en el decreto que pueden detener a personas en flagrancia, agentes de inteligencia, es una burrada. Sencillamente porque cualquier persona, vos y yo, Daniel, vamos por la calle, ¿sí? Y vemos que le están robando a un chico la bicicleta. Y nos animamos y lo agarramos al ladrón. Lo estamos deteniendo en flagrancia. Y se lo entregamos a la policía para que la policía lo lleve ante la justicia. Esto es, ¿para qué ponen específicamente, además, que esto lo puede hacer un agente de inteligencia? Si lo podemos hacer los civiles, mucho más lo puede hacer un funcionario público. Entonces, lo único que generan con esto, y vas a saber con qué intencionalidad lo pusieron, me parece un error gravísimo, ¿para qué ponen esto que genera, como digo, un debate? Y usan, además, por ejemplo, la palabra encubierto. Dice, la actividad de inteligencia es encubierta. Es falso. No aparece en la semántica de ningún sistema de inteligencia la palabra encubierto. Esto te remite a fantasmas del pasado, Daniel. Sí, obviamente, y la gente, sí que es diferente a secreto, ¿no? Obviamente las investigaciones... Exactamente. Exactamente, la actividad de inteligencia es por naturaleza acá y en cualquier parte del mundo secreta. Y es secreta porque tiene que preservar la identidad de sus agentes, la información que se recaba, las metodologías, las fuentes, etcétera, etcétera. Ahora, si vos decís encubierta, da una sensación como de control o de represión indiscriminada. Entonces, la verdad que yo creo que han hecho un mamarracho total. La idea de actualizar la ley 25520 es correcta. Y te voy a decir por qué. Porque esa ley la hicimos en el año 2001 en un acuerdo total de la oposición. Yo era opositor, yo era diputado por el peronismo, el jefe de inteligencia era Carlos Becerra, del radicalismo, gobierno de la Rúa. Nos pusimos a trabajar, sumamos a todas las estructuras de políticas con representación parlamentaria y sacamos una ley realmente valiosa, con un apoyo prácticamente unánime. Consecuentemente, modificar esa ley, que hay que modificarla, es cierto, hay que actualizarla, haciéndolo por decreto, ya de por sí es un error, porque es un tema de Estado. Bueno, yo apuntaba, te quería preguntar por eso, porque el presidente Milei se ha alineado con la política exterior de Estados Unidos y de Israel. Prometió que este año va a mudar la embajada argentina desde Tel Aviv a Jerusalén y demás. Entonces, más que nunca, necesitamos consenso para que no jodan que dejen que la CIDE haga lo que tiene que hacer, que es prevenir atentados terroristas, ¿no? ¿Te preocupa esta falsa de consenso? Sin duda. Entonces? Me preocupa primero porque creo que una política de Estado, que además proviene de una ley como la que te acabo de comentar, hecha por decreto, realmente no me parece que sirva, ¿no? En segundo lugar, ¿me escuchás? Sí, perfectamente, yo te estoy escuchando perfectamente. No, te decía, en segundo lugar, hay un problema muy serio, Daniel, que tenemos que tener en cuenta. Yo no quiero hacer con esto amedrentar ni asustar a nadie, pero tenemos dos eventos este año en la Argentina, en el área judicial, muy complejos. Primero, el juicio en ausencia por el atentado a la AMIA, donde tenés 7 iraníes, mirá vos, ¿no?, con el problema que hay hoy en Irán y en Medio Oriente, y 3 libaneses que van a ser juzgados por el atentado a la AMIA. Cuidado, esto va a estar en los ojos del mundo.
Primer punto. Con lo cual es una oportunidad para que cualquier lobo solitario se le ocurra hacer una barbaridad. Y la otra cuestión es el memorándum con Irán, también va a ser judicializado. Tiene que ir a juicio oral con Cristina Kirchner. Juicio público, sentada también en el banquillo de los acusados. Ahora, bueno, si nosotros no tenemos una inteligencia eficiente que se anticipe y neutralice potenciales amenazas, estamos complicados. Y yo creo que este decreto, insisto, que hay que actualizar la ley, pero no de esta manera. Y te digo por qué hay que actualizarla, Daniel. Es muy importante señalar esto. Primero, porque del 2001 a hoy el impacto de la tecnología ha sido enorme y ha cambiado las reglas del juego de la inteligencia. Primer punto. Segundo punto, porque cambió la naturaleza de las amenazas. Lo que nos amenazaba en el 2001 sigue estando, pero han aparecido nuevas amenazas hoy en el 2025. Entonces hay que actualizarla. Cierro con esto. Una buena idea, actualizarla, ha sido tan mal ejecutada que termina siendo contraria al objetivo que se perseguía. Estamos hablando con Miguel Ángel Toma, ex titular de la CIDE, y tocaste un tema muy importante porque el decreto también saca el área de ciberseguridad de la CIDE y la pone en la órbita del jefe de gabinete Manuel Adorni. Y hace 2 semanas nos enteramos que en la Deep Web han filtrado los datos, han hackeado los datos privados de miles de argentinos, los datos del RENAR, los datos de la FIP y demás. Del RENAPER. Del RENAPER, que es... Entonces, la vulnerabilidad de la Argentina en temas de seguridad es enorme. ¿Y qué sentido tiene sacar esa área de la CIDE y llevar al jefe de gabinete? ¿Eso lo entendés eso, Miguel Ángel? A ver, vamos a ser precisos porque ahí hay un problema en la interpretación del decreto. La ciberinteligencia sigue estando en cabeza de la CIDE. Es decir, la capacidad de bucear en las redes, pero básicamente en la web, sigue a los efectos de la inteligencia, sigue estando en cabeza de la Secretaría de Inteligencia, como un departamento un poco aislado, que es lo que yo critico, ¿no?, en esta subdivisión de áreas. Pero lo que han transferido a la jefatura de gabinete es otra cosa, es la ciberseguridad. ¿Qué significa la ciberseguridad? La acción del Estado tendiente a proteger los archivos digitales que tienen interés estratégico para el Estado y para la ciudadanía. Lo que ocurrió, que vos señalaste recién con toda precisión y preocupación, que comparto, es que se pudo perforar, porque no están los mecanismos ni las salvaguardias tecnológicas suficientes, archivos que hacen a la seguridad nacional y a la seguridad de los ciudadanos, RENAPER, ANMAT, etcétera, etcétera. Eso es lo que se ha transferido a la jefatura de gabinete. Es decir, que la jefatura de gabinete tiene ahora que tomar todas las medidas o contramedidas de naturaleza tecnológica tendiente a evitar que se produzca de nuevo una filtración tan brutal como la que vivimos estos días. Son dos cosas diferenciadas: la ciberinteligencia, que sigue estando en cabeza de la CIDE, y la ciberseguridad, que es lo que ha sido transferido a la jefatura de gabinete. Esto se ha interpretado, habrá que ver cómo se constituye, por supuesto, como que pasaba a la jefatura de gabinete la capacidad de controlar la actividad de los ciudadanos. No, lo que tiene que hacer, esto es lo que tiene que hacer, veamos cómo se desarrolla, es proteger los archivos y los registros que el Estado tiene y que hace a nuestra seguridad, ¿no es cierto, Daniel? La última pregunta, Miguel Ángel, vos que conocés muy bien el tema. Sí. A mí me resulta muy paradójico que personajes como Leopoldo Moró, que fue presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia durante el kirchnerismo, ¿no?, un cristinista, o Tailade, ahora levanten la bandera de la transparencia. Ellos que usaron el servicio de inteligencia para hackearnos y meterse en nuestras vidas privadas y demás, ¿no te parece irónico que ahora se pongan en ese lugar?
Es la típica hipocresía de las izquierdas pseudo-progresistas, Daniel. Utilizaron la inteligencia como un mecanismo de espionaje interno durante el kirchnerismo, como un mecanismo de control y de represión social. Vos has sido víctima de eso, yo también he sido víctima de eso. Por eso cuando los escucho ahora, realmente siento una sensación de mucha bronca, porque es el intento de manipular, como ha hecho siempre estos sectores. Manipularon la pobreza, manipularon los derechos humanos, se afanaban todo con estas excusas y ahora utilizan esta supuesta actitud de preservación de las libertades públicas y los derechos individuales con ocasión de este decreto. La verdad que lo que habría que hacer con este decreto es decirle al gobierno, señores, manden este decreto no para discutir en la bicameral del DNU, sino para ver cómo podemos hacer de este decreto una nueva ley que actualice la 25520 como una política de Estado. Sabemos que con el kirchnerismo esto no lo vamos a lograr, pero con las estructuras que existen hoy, como está las representaciones parlamentarias, si se hace un acuerdo con todos los sectores que no son el kirchnerismo, perfectamente se podría llegar a construir y actualizar una ley que en su momento fue extraordinaria. No te olvides que la 25520 derogó todos los bandos militares, decretos secretos, decretos leyes, resoluciones militares, con las cuales la inteligencia se manejó hasta el 2001. O sea, me parece que estamos en condiciones de que el gobierno levante el DNU y convoque a un debate mucho más amplio y que logre una ley actualizada y por consenso. Bueno, Miguel Ángel Toma, exsecretario titular de la CIDE, del Servicio de Inteligencia Nacional, muchas gracias por la entrevista, seguimos en contacto y que tengas muy buen fin de semana. Gracias, Daniel, igualmente un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, chao, chao. Bueno. Bueno, llegó el momento de despedirnos y también de los agradecimientos después de haber analizado estos dos temas, que es el traslado de la cárcel de Devoto y el tema de la propuesta de reformar la CIDE en este programa de hoy. Entonces, agradecemos en la operación técnica a Gerardo Subirana, en la producción periodística Evangelina Díaz y en la producción general a María Albiolite. Y a todos ustedes, muchas, pero muchas gracias por escucharnos, por vernos, por compartir información y nos encontramos la semana que viene aquí a las 13 en Ecomedios. Chau, chau. Auspició Dato sobre Dato. Los laboratorios argentinos contamos con profesionales altamente calificados que garantizan los más altos estándares para que cada medicamento que llegue a tus manos sea el mejor. Gracias a que contamos con una industria de larga trayectoria y nuestro país cuenta con marcas que son sinónimo de calidad, seguridad y eficacia, sabes que podés contar con nosotros, como lo has hecho siempre. Silfa, los laboratorios argentinos. Industria estratégica. ¿Pizza fría? ¿Por qué no? ¿Vacaciones de 2 meses con $100? Sobrada. ¿La misma taza para tomar café y tomar sopa? Obvio. ¿Comer de la olla para no ensuciar los platos? Clave. ¿Un plan de salud? Dame un toque. Que tenga sesiones de psicología sin tope, que me pueda atender online, buena cobertura en traumatología y kinesiología y a precio amigo, obvio. Llegó Flux, una buena decisión para no preocuparte por todas las demás. Flux, el nuevo plan joven de OSDE. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar Registro Nacional de Agentes del Seguro 400-800 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6.408.1 Tarifas OSDE Comunicas del 0810-555-6733 Nuestra web o a contacto@osde.com.ar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor.